Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Vamos a conversar con el politólogo, el profesor universitario John Magdaleno, también dedicado al análisis político, por supuesto. Bienvenido, Bueno, John. claro, como buen Gracias por politólogo. acompañarnos, como Gracias buen por la politólogo, por invitación. supuesto, ¿no? Gracias por la Algunos no lo invitación. ejercen, algunos se dedican a Sí, clases, sí. pero tú lo haces en los medios, a eso me refería, ¿no? Que en Sí. los medios. Y Pues, profesionalmente y también lo ejerzo, profesionalmente sí, también sí. lo hace, por supuesto, ¿no? Bueno, John, nuestra etiqueta John Magdaleno a la una. Vamos a tener un programa breve, pensábamos hacer un programa más extenso, pero obviamente pues las declaraciones de la canciller tenían mucha importancia y tienen mucha importancia para referirse pues a un asunto que ha tomado buena parte de la agenda informativa, como lo son estas sanciones que el gobierno norteamericano ha impuesto contra el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Por supuesto que me gustaría arrancar por allí, que es el hecho más noticioso, en cuanto a las consecuencias que eso pudiera tener nacional e internacionalmente desde el punto de vista de la estrategia política de cada uno de los actores, ¿no? Sí. Bueno, sí. En la guerra, por ejemplo, se miden los impactos de lo que el otro ejecuta, es, en primer término, no solo en virtud de su eficacia, si se conquista objetivos que son importantes para un ejército, sino también si eso afecta la moral del ejército contrario, ¿no? Así que este es el primer tema que hay que evaluar. Es decir, hay que evaluar si estas acusaciones, estas denuncias afectan la coalición chavista, su nivel de cohesión, su nivel de articulación, cuál va a ser la lectura al interior del chavismo ahora con estas acusaciones. Eso va a minar la confianza, va a generar dudas razonables respecto del vicepresidente, o por el contrario, más bien, eso va a nuclear mucho más los apoyos a su alrededor. Ese es un primer factor que hay que analizar. El segundo es, bueno, cómo le cae eso a la opinión pública venezolana, cómo es digerido por la opinión pública venezolana. Eso fortalece la voluntad de cambio, fortalece la demanda de cambio, estimula a nuevos actores a pensar y a promover el cambio. Por el contrario, digamos, no tiene, digamos, efectos concretos. ¿Qué impacto tiene esto sobre la oposición, sobre la dirección política y sus bases? ¿Fortalece, digamos, la movilización social en procura del cambio político o no? Creo que esos son básicamente los factores. ¿Cómo cae esto en la Fuerza Armada, por ejemplo? Es decir, qué apreciaciones básicas se forman en el seno no solo del alto mando militar, sino en el resto de la oficialidad. Es decir, básicamente creo que los principales impactos están en esas cuatro dimensiones: en la coalición chavista, en la coalición opositora, en la opinión pública nacional, en la Fuerza Armada, en el mundo empresarial, por ejemplo, cómo cae, cómo es digerido, cómo es asimilado cómo son asimiladas esas denuncias. Creo que esos son los impactos esenciales. Ahora, precisamente sobre ese tema, también es interesante ver cómo van a evolucionar o cómo se van a desarrollar los acontecimientos en cuanto a las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Sí. Habíamos visto una primera etapa pues, del gobierno con respecto a la nueva administración norteamericana de mucha prudencia, cautela, esperando quizás por dónde venían los lanzamientos, como se dice en el béisbol. Sí. Pero ya hemos visto a partir de ayer y hoy pronunciamientos directos, claro, sin mencionar directamente al presidente de los Estados Unidos, pero sí cuestionando de manera consecuente con lo que ha sido una línea histórica del chavismo, Claro. las prácticas de Estados Unidos, ¿no? Claro. Las posiciones frente a Venezuela, y además que no es la primera vez que ocurre una cosa como esta, ¿no? Con funcionarios del gobierno venezolano, y no es la primera vez que el gobierno venezolano denuncia estas prácticas y denuncia además esto como una estrategia vinculada a la oposición. Sí. Sobre eso yo lo que vengo sosteniendo la hipótesis de hace semanas, incluso desde la toma de posesión del presidente Trump, de que el gobierno del presidente Maduro está jugando con mucha cautela, con cierta racionalidad. Si se examinan, por ejemplo, las declaraciones del día de ayer, en contraste con las que históricamente se ha tenido respecto al gobierno norteamericano, son cautelosas, son cuidadosas. Se acusa al gobierno norteamericano de mantener la misma línea imperial de siempre, pero las declaraciones son cautelosas. Se invita al gobierno norteamericano a revisar bien esto, a no hacer acusaciones infundadas, es decir, es un tono, vamos, un poco persuasivo, o pretende ser persuasivo. Yo sobre eso sostengo la tesis de que, primero, hay que tomar muy en serio lo que Trump dijo en la campaña. Segundo, me parece que el gobierno venezolano está actuando conforme a un modelo de la teoría de los juegos que se llama hacerse el loco. Hacerse el loco equivale a una circunstancia en la cual uno de los actores en conflicto actúa de forma tan aparentemente irracional, subrayo aparentemente, tan aparentemente irracional, que le hace, digamos, pensar al otro actor en conflicto, en discordia,
que este actor es un loco. Es decir, yo tengo que tener cuidado con este actor porque es un loco. Es decir, es tan temperamental, es tan agresivo estratégicamente que yo tengo que tener cuidado. Cualquier cosa, su nivel de irritabilidad es tal que cualquier cosa lo puede sacar de sus casillas y puede eventualmente explotar. Entonces yo creo que el gobierno, cierra esta idea rapidita, el gobierno está actuando con mucha cautela porque piensa que el gobierno del presidente Trump va a actuar con agresividad estratégica, es decir, que podría intervenir, sea diplomática o comercialmente, podría intervenir en el caso venezolano. Tenemos que hacer una pausa, no Bien. podemos hacer los locos en eso. Muy bien. Vamos a la pausa, ya regresamos con John Magdaleno, ya venimos. Muy bien. Bueno, continuamos con John Magdaleno, politólogo, profesor universitario. John, precisamente en esa teoría que tú enunciabas, pues la de hacerse loco, es frente a un adversario que puede jugar de una manera mucho más agresiva de la que uno es capaz de prever o incluso resistir. Correcto, correcto. Eso es lo que postula el modelo, la teoría, el modelo de la teoría de juegos que se llama hacerse el loco. Para que los televidentes Venezuela, lo vean. te pregunto, Ajá. Venezuela está hoy bajo una amenaza de una agresión o una intervención o una acción de Estados Unidos. En este momento estarían bajo esa amenaza con mayor probabilidad que en el pasado reciente En mi de la opinión, administración sí. Obama. En mi opinión, mayor probabilidad tiene eso hoy en día que en la administración de Obama. Y no solo eso. Más que por esta situación que se ha dado, por las características del presidente, dirías. Claro, por la característica del presidente, del partido que la gobierna, del partido que gobierna, del partido que controla el Congreso, del ala del Partido Republicano que está mejor representada en el gabinete ejecutivo. Es decir, tiene casi todos los componentes como para pensar que Estados Unidos podría ser un poco más agresivo estratégicamente con Venezuela. Eso no significa necesariamente una intervención militar, pero sí puede significar un mayor involucramiento de Estados Unidos en materia diplomática para causar, para que haya sanciones sobre el gobierno venezolano o algunas figuras públicas, que es lo que estamos viendo. Esa es la modalidad con la cual se ha operacionalizado esa estrategia, en cabeza de sus figuras públicas, las figuras públicas del gobierno, o en materia comercial. Por ejemplo, aquí hay que pasearse con seriedad por la idea o el escenario de que en algún momento el gobierno de Trump le diga al gobierno venezolano: se acabó la compra de petróleo. Es decir, yo no sé si Estados Unidos está listo ya para eso, pero entiendo que están trabajando en eso desde hace algún tiempo. Ya en la propia administración de Obama se produjo una reducción de las importaciones de petróleo venezolano, porque fue política del gobierno de Obama reducir la dependencia de Estados Unidos respecto de las importaciones petroleras en el mundo. O no venderle determinadas cosas, por ejemplo. Entonces, atención, porque el gobierno, si está pensando que el gobierno venezolano, quiero decir, si está pensando que el gobierno del presidente Trump podría actuar con cierta agresividad estratégica, no está pensando incorrectamente, en mi opinión. El asunto es, por supuesto, que juega de forma tal que, con cierta cautela, como para evitar esa posibilidad. Pero sí, es un escenario que está planteado. Por ejemplo, lo que se avisoraba, yo no sé si todavía se puede decir que se avisora con toda certeza, de un nuevo momento en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, el acercamiento Cuba-Estados Unidos, ¿cuánto puede pesar en la actual situación venezolana y sus relaciones con Washington? Bueno, naturalmente, lo que ha planteado Trump desde la campaña respecto de Rusia es que hace falta una suerte de alianza para combatir a ISIS. Y sí que hay un motivo concreto como para pensar en una relación de cooperación. No estoy tan seguro que en otras materias la relación sea de cooperación. Y el caso venezolano seguramente será parte de la agenda en virtud de las relaciones, las crecientes relaciones que el gobierno ruso tiene con el gobierno venezolano y los crecientes intereses económicos que Rusia tiene respecto de Venezuela, especialmente, por cierto, en materia petrolera. Así que... Ahora, ambas son por superpotencia y tienen sus intereses estratégicos, sí, geopolíticos, ¿no? Sí, sí. Y en cierto modo juegan en un equilibrio en el cual no te metes en mi zona de influencia ni yo me meto en la tuya. Sí, ese es, digamos, Ha sido históricamente. Sí, esa es la premisa básica, pero vale la pena preguntarse, por ejemplo, si Estados Unidos va a seguir permitiendo que la relación entre Rusia o China o Irán y Venezuela siga delimitando, vamos, el espacio en el cual actúa el gobierno venezolano, el comportamiento que exhibe, puertas adentro y puertas afuera, en política doméstica y en materia de política internacional, ¿no? Es decir, es una pregunta que yo me hago respecto a la administración de Trump. Trump dijo, por ejemplo, Vladimir, en la campaña, en un foro,
que había que salir en defensa de la democracia venezolana, que había que ayudar a los venezolanos. En la reciente conversación que hubo, que se filtró a los medios con el presidente peruano, Kuczynski, Trump manifiesta su preocupación por el caso de, por la crisis socioeconómica y sus impactos. Es decir, el librito te diría, bueno, Venezuela no es una prioridad de la agenda de política exterior de los Estados Unidos, el combate junto con Rusia contra ISIS, el combate de ISIS es la prioridad que ha anunciado el propio presidente Trump, y hay muchos problemas más importantísimos de narcotráfico, de índole económica, la amenaza que podría representar en términos de competencia económica para China. Estados Unidos, China, que ya lo es en efecto, ya es uno de los principales acreedores de Estados Unidos, eso es una realidad. Eso sugiere que Venezuela no va a ser el centro. Está bien, eso está bien, pero eso no significa que Venezuela salga salga de la agenda, ni que sea considerado, ni que Estados Unidos en algún momento pueda intervenir. Y lo estamos viendo en vivo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la toma de posesión del presidente Trump? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Aquí están unas denuncias formales y concretas, es decir, institucionales, en boca de los secretarios de Estado, concretamente el del Departamento del Tesoro, por ejemplo, sobre el vicepresidente de la República. Es decir, Venezuela puede ser mucho más prioritario de lo que en la agenda de política exterior de Trump, de lo que la gente se imaginaba. Es decir, ha transcurrido muy poco tiempo de la toma de posesión. Tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo enlazamos esto con las denuncias que ha hecho el propio presidente Nicolás Maduro sobre parlamentarios y dirigentes opositores que han ido a Washington, a quienes acusan de estar precisamente en contubernio con las denuncias que han surgido, con el reportaje que hizo CNN, con las decisiones del Departamento del Tesoro? Me gustaría también ver esa parte de panorama y cómo puede impactar esto en la estrategia del gobierno, tanto a lo interno como a lo externo. Seguro. Vamos a la pausa, ya venimos con John Magdaleno, ya regresamos. Bueno, continuamos con John Magdaleno. Estas acusaciones que se hacen contra la oposición de estar detrás de todas las denuncias contra el vicepresidente y de toda una política destinada pues a agredir al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha sido argumento fundamental pues en voces de dirigentes del PSUV y del propio gobierno. Bueno, eso comunica dos cosas, en mi opinión. Primero, que al gobierno le preocupa que la oposición le eleve los costos de su comportamiento en la opinión pública internacional, en organismos multilaterales y respecto de parlamentos y presidencias de otros países, que son en efecto, Vladimir, tableros de juego en los cuales la oposición tiene que desempeñarse. Ya voy a referirme a esto. Si quiere elevarle los costos al gobierno, un comportamiento crecientemente autoritario, tiene que visibilizar el caso venezolano frente a la comunidad internacional. Y eso significa tratar de que los medios ejerzan alguna influencia para que se conozca el caso venezolano, al margen de cómo suceda, estratégicamente está forzada a hacerlo. La oposición tendría que jugar simultáneamente en los organismos multilaterales para elevar los costos al gobierno. Por ejemplo, tiene que elevar los costos al gobierno por la eventual no celebración de elecciones este año, para forzar la posibilidad de que se celebren. Por ejemplo, tiene que trabajar en la opinión pública nacional. Por ejemplo, tiene que trabajar visibilizando el caso venezolano de cara a presidencias y parlamentos de otros países. Tiene que, por ejemplo, trabajar en el terreno de la activación de sectores sociales. Tiene que trabajar en el terreno de la movilización de calle, concentraciones multitudinarias. Tiene que trabajar, en este punto sé que estarías de acuerdo conmigo, fortaleciendo la interlocución social con sectores del chavismo que sí desean un cambio también. Tiene que trabajar simultáneamente en la consecución de consultas electorales. Es decir, la oposición está jugando una simultánea de ajedrez. Esto lo he dicho en varios medios de comunicación. Es decir, la forma correcta de enfocar, de encuadrar, aumentar las probabilidades del cambio político es jugando una simultánea de ajedrez. Y está pensando bien antes de mover cada piedra, cada ficha, perdón, que nos Bueno, a juzgar por lo que recientemente ha ocurrido, especialmente en el último trimestre del año pasado, me temo que no. Parece que hay un proceso de reestructuración en la Mesa de la Unidad que intenta procurar eso. Bueno, muy bien, bienvenido si ese es el caso, especialmente si la MUD migra hacia un formato organizacional en el cual no solo se trata de construir alianzas electorales para periodos electorales, sino que se conduce la lucha política y social para promover un cambio sistémico. Eso demanda mucho más que alianzas electorales, demanda, digamos, racionalidad estratégica, demanda previsión, demanda un trabajo de planificación por escenario, demanda un monitoreo del entorno mucho más intensivo, demanda, por ejemplo, un mayor consenso respecto de
líneas estratégicas de orden comunicacional entre los principales actores y voceros de la oposición. Es decir, demanda un poco más de coordinación que la que se tiene hoy en día. Entonces, volviendo a tu pregunta, original, Maduro, en realidad, el presidente Maduro está pronunciándose de ese modo sobre la forma como dirigentes de oposición están dando esa batalla en estos tableros de tipo internacional, porque, entre otras cosas, sabe que eso puede elevarle el costo. Pero segundo, intenta inhibir a estos líderes políticos, intentando él generarle costos a ellos. ¿Sí? Ese es el juego estratégico de fondo. ¿Hasta dónde puede funcionar hoy, por ejemplo, en Venezuela, que se señale a la oposición de ser un apéndice de Washington, por ejemplo? Bueno, ¿Hasta qué punto eso puede tener un impacto en la población? Yo creo que muy bajo, Vladimir, porque es una acusación recurrente del gobierno. Y en comunicación política hay una cosa clave que es la verosimilitud. Sí, hay cosas que no son reales, pero son verosímiles, son susceptibles de ser creídas, ¿no? Y en esa medida se juzga su impacto. Cosas que no son ciertas, pero son creíbles. Y hay un segmento de la población que está predispuesta para asimilar y creer esos mensajes. Pues lo que yo veo en los estudios de opinión es que la disposición para creer eso es cada vez menor. Y en la medida en que se reduce la base de respaldos del chavismo, son cada vez menos los que creen ese relato. Entonces, si vamos a jugarlo a la luz de su eficacia en la opinión pública, es baja. Orlando Gueto pregunta por aquí, ¿estarán conscientes en la oposición empresarios y periodistas sobre las consecuencias de una invasión de Estados Unidos a Venezuela? Bueno, depende, porque invasión nos remite naturalmente a una acción típicamente militar, ¿no? Pero no es eso a lo que me refería yo segmentos atrás. Yo veo más bien una presión creciente de parte del gobierno de los Estados Unidos en materia en las dimensiones diplomáticas y económico-comercial. Ahí es donde yo veo que se puede operacionalizar eso en lo sucesivo. No propiamente una invasión militar, eso ya no existe, eso es una fantasía del siglo XX, de principios del siglo XX. ¿Tú verías alguna acción por la vía económica? Yo veo que, por ejemplo, puede aumentar la presión diplomática de Estados Unidos, directa, y en organismos multilaterales como la OEA y la ONU, puede aumentar la presión de Estados Unidos preparándose, por ejemplo, para la eventualidad de no comprarle más petróleo a Venezuela, caso en el cual pone a correr al gobierno venezolano, porque yo creo que el gobierno venezolano no está listo para sustituir a ese cliente por otro, ¿no? Fíjate lo que te dice aquí Alberto Brito. Primer invitado que aborda un tema tan delicado con la seriedad que este amerita. Saludos. Bueno, muchas gracias, muy amable. Ajá. Aquí dice Jesús Jaime, donde hay pueblo hay valores y si los libertadores lucharon por nosotros, nosotros lucharemos en defensa de la patria. Otro comentario por aquí. ¿La canciller desmiente una mentira o esconde una verdad? Cristóbal Herrera. Bueno, comentarios que cada quien puede responder, ¿verdad? Aquí dice Carlos Guevara, esa oficina del Departamento del Tesoro tiene potestad de juzgar y sentenciar a un individuo de otro país sin el debido proceso. Bueno, claro, es una acusación. Ciertamente esto trasciende al terreno de la opinión pública internacional y nacional, obviamente. Y lo que va a seguir es la defensa, ¿no? Estos temas se tratan es así, no estoy legitimando, sencillamente diciendo que esto es parte de una rutina. El gobierno no lo hace frecuentemente con la oposición. O sea, una acusación sin el debido proceso. No hay incluso hasta presos políticos sin una demostración fehaciente de delitos. Entonces, bueno, esto es duro, lo que voy a decir es duro, pero con la misma vara que ha medido la oposición, el gobierno a otros actores, está siendo medido por el gobierno norteamericano. ¿No desea el gobierno venezolano ese tipo de prácticas? Bueno, ¿qué tal si empiezas por casa y no las implementa? Es decir, estamos hablando ya de la moral revolucionaria, ¿no? Digamos, entonces, bueno, de acuerdo con tu argumento de que si no hay fundamento y no hay el debido proceso, pues esa acusación no debería tener tanta fuerza como la que exhibe. Pero ¿qué hace usted exactamente con actores de su propio país? La oposición, empresarios, sindicalistas. Es decir, ¿qué hace usted con otros actores de su propio país? Héctor Pérez, en todos los países democráticos del mundo, cuando se señala un funcionario por cualquier delito, se investiga. Desde luego, desde luego. Puedo verlo por internet, estoy fuera del país, ¿por dónde lo sintonizo? Bueno, a través de nuestra página. Excelente invitado, eleva la capacidad de profesionales venezolanos, Nerva Ramírez. También, por supuesto, bueno, aquí hay muchos comentarios en torno a esta situación con el vicepresidente de la República. Yo no voy a leer aquí insultos ni acusaciones
sobre hechos que no me constan, por supuesto, y bueno, estamos haciendo un análisis de esta situación. El que tenga sus opiniones, pues, por supuesto, las puede tener. Claro. Aquí, por supuesto, es un tema obviamente delicado, ¿no? No es un tema sencillo de abordar. Claro. Es impresionante el nivel de cantinfleo de este señor. Habla y no dice nada. Bueno, Angelito, no sé qué quieren que diga, pero por supuesto cada quien tiene su... Bueno, defina cantinfleo para saber exactamente a qué se refiere. Así es. Régulo Reina, John Magdaleno a la una. ¿Cuáles son las instancias a acudir para defendernos de estos ataques mediáticos? Y se refiere Régulo Reina a CNN, ¿no? ¿Cuáles son las instancias? Para defendernos de estos ataques mediáticos, se refiere él a CNN, ¿no? Pero los ataques, o sea, ¿entiende como ataque lo de CNN o sí, ataque es lo del gobierno hacia CNN? Atiende como ataque lo de CNN con los reportajes que se han publicado sobre el tema. Bueno, pero a ver, ¿no? el gobierno no ha construido una creciente hegemonía comunicacional. ¿Por qué le preocupa tanto CNN si espacio suficiente tiene en los medios de comunicación para su defensa de cara a la opinión pública nacional? Ale Méndez dice, ahora con esto el gobierno censurará más los medios de comunicación. Otros comentarios por aquí sobre el tema, pero tenemos prácticamente un minuto ya para ir despidiendo. John, sí. Escenarios de esta situación. De esta en particular que compromete... De esta coyuntura, por supuesto. ¿Cómo puede evolucionar esto? Bueno, mira, pero ¿te refieres específicamente al caso del vicepresidente Laizami o a las relaciones de Estados Unidos, al al contexto político en el cual nos movemos, el impacto que esto tiene y cómo ves el desarrollo de esta situación? Bueno, yo creo que el gobierno está siendo congruente con esta lectura que te comento. Creo que el gobierno venezolano está apreciando que la administración de Trump puede ser un poco más agresiva estratégicamente e intenta jugar con cautela. Seguramente se abrirán los canales diplomáticos para tratar el asunto, un poco en la idea de tratar de neutralizar o intentar revertir, así sea parcialmente, las acusaciones. Me temo que por la rapidez con la que actuó el gobierno de Trump respecto de la materia, y segundo, por lo que el propio Trump había ofrecido en su campaña en varios foros, me temo que va a ser una línea que va a caracterizar la política exterior de los Estados Unidos respecto de Venezuela. Así que sí, un escenario que hay que considerar es una creciente intervención de los Estados Unidos, bien por la vía diplomática o comercial, sobre el caso venezolano. Es decir, el caso venezolano parece que no le agrada mucho al presidente Trump, la evolución del caso venezolano, el creciente autoritarismo, los problemas socioeconómicos, como usted quiera llamarle, pero sí, es un escenario que creo que hay que plantearse con seriedad. Y eso sugiere que el gobierno venezolano podría intentar más bien un cierto entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esto plantea una posibilidad. Quizá el gobierno de los Estados Unidos está intentando chantajear un poco más, vamos a decirlo así, al gobierno venezolano para que se rescaten algunas condiciones procedimentales mínimas de la democracia y de una economía un poco más saludable. Quizá ese sea el objeto final de las acciones del gobierno de los Estados Unidos. Manuel Ramírez dice, cuando el gobierno tiene algo que decir, siempre lo dicen en el horario de Vladimir. ¿Será porque saben que lo ve mucha gente? Bueno, quién sabe. Lo cierto es que te agradezco mucho, John, que hayas venido al programa. A ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a ver si en alguna otra oportunidad, cuando se produzca la entrevista, no hay cadena ni nada de esto. Sí, pero bueno. Rézale a tus santos, ¿no? Yo le rezo a los míos. Coincidencia. Gracias por la invitación, amigo. Un placer. Pero bueno, la noticia es la noticia. También es importante, por supuesto, la rueda de prensa de la canciller, ¿no? Que por cierto está invitada al programa, como está invitado el vicepresidente, como están invitados todos y cada uno de los ministros del gabinete del presidente Nicolás Maduro. Aquí en Globovisión, porque aquí en Globovisión nos vemos todos. Ojalá pudieran venir y poder conversar con nosotros. Igualmente, bueno, esto es un programa abierto a todas las corrientes de opinión. Aquí en Vladimir Una nos vemos todos y por supuesto que también en Globovisión. Y quédense ahora con Bruno Internacional y me disculpa.